muchas veces dormimos. Y eso no es para bien de nosotros. Eso no es para mejor. Eso no es para la felicidad que tanto se busca. Que el Señor nos despierte para que nos demos cuenta de verdad quién es Cristo. Hubo muchas personas en la historia de verdad grandes en la fe, y la Biblia está llena de esos ejemplos. Pero me estoy acordando en este momento de uno de ellos que se llamaba Dwight L. Moody. Alguna vez le preguntaron a Dwight L. Moody qué creía que iba a hacer cuando llegara a la presencia de Dios, al cielo. Y él dijo: creo que voy a pasar mucho tiempo contemplando a mi Salvador. Hermanos, cierto que decimos eso y decimos, ¿y eso qué significa? Ay, hermanos, que el Señor nos dé la gracia de verle como Él es. Un día le veremos como Él es, sí, pero ojalá que le comencemos a ver como Él es desde ahora. Eso será mucho mejor. Y eso será cada vez más posible si andamos más en el Espíritu y menos en la carne. Bueno, hermanos, yo quiero comenzar una serie de charlas, no sé cuántas me voy a demorar, 3, 4, 5, relacionadas con la vida de Balaam en el Antiguo Testamento. Comenzamos en el capítulo 22. Hoy vamos a comenzar a dar una especie de introducción general y también vamos a comenzar la primera parte del primer punto. He llamado a esto lecciones, o sea, vamos a ver muchas lecciones sobre la vida de Balaam. Ese es nuestro tema general. Y vamos a abrir nuestras Biblias, como ya les dije, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 22. Vamos a leer aquí una porción, los primeros 6 versículos, y este será nuestro texto en esta mañana, para que veamos algunas de esas lecciones que vamos a destacar en esta mañana. Leamos la palabra de Dios. Números, el capítulo 22, versículos 1 al 6. Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab, para que lo sepamos. Más adelante lo vamos a ver, pero para que lo sepamos de una vez. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Ahí lo tenemos. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Y hoy vamos a comenzar a ver quién era ese señor, qué clase de persona era. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, le manda a decir a Balaam, un profeta, entre comillas, un profeta de Dios, entre comillas. Tenemos que irlo diciendo de una vez. Un profeta de Dios, entre comillas.
Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé, ojo a esto, mucha atención, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito. ¿De quién está hablando? De Balaam. El rey Balac sabía que si Balaam bendecía a alguien, habría bendición. Y si Balaam maldecía a alguien, y al que tú maldigas, el que tú maldigas, será maldito. Hasta ahí, hermanos. ¿Quién es este personaje Balaam? Cuando uno lee la historia, se encuentra con varios aspectos donde parece un verdadero profeta de Dios. Y eso lo vamos a relacionar con lo que sucede en nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo hay muchos también que se parecen. Y esos son muy peligrosos. Porque muchos de ellos no son verdaderos. Y aquí hay uno. Entonces, cuando uno lee esta historia superficialmente, a uno le parece que es un hijo de Dios, un profeta verdadero de Dios. Pero luego comienzan a surgir aspectos que niegan el hecho de que sea un verdadero profeta de Dios. Y eso lo vamos a ver viendo en detalle. Lo vamos a ir viendo en detalle. Vamos a ver en detalle estos aspectos donde parece un verdadero profeta, pero también vamos a ver esos actos que demuestran que no es un verdadero profeta. ¿Han escuchado ustedes personas hablando de que ellos son verdaderos profetas o apóstoles o hijos de Dios, pero tal vez los hechos demuestren otra cosa? Hermanos, quiero llamar la atención a que se fijen en los hechos. No se fíen de las narrativas. En esta época de elecciones conviene mucho que hablemos de esto. Hay narrativas por doquier. No se fíen de las narrativas. Las narrativas se pueden amañar, pero los hechos no. Atiendan a los hechos. Bien, esto sucede con este pseudo profeta, con este profeta que parece de Dios. Lo vamos a ver en varias ocasiones. Parece un profeta verdadero de Dios. Se le cumple lo que dice. ¿Han escuchado ustedes de profetas hoy día que se les cumple lo que dice? ¿Lo que dicen? Sí, hay una iglesia que crece mucho en este momento. Tiene muchos seguidores, hay que decirlo. Sí, se llama la Iglesia de Dios. Y ellos tienen muchos seguidores y el centro de ellos es profetizarle a la gente. Y la gente toda afirma que se les cumplió lo que les profetizaron. Y claro, eso convence. Ojo con eso. Aquí hay una advertencia. Aquí vamos a tener un llamado de atención, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contestará el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No sé quiénes son ustedes. Es terrible. Que no sea usted uno de esos engañados por estos personajes. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es un asunto de no poca importancia en nuestros días. Jesús advirtió que se levantarían no solo falsos maestros, sino incluso falsos cristos. Es decir, personas que pretenderían ser iguales o superiores a Cristo. Uno de ellos, y vamos a irlo diciendo, es Mahoma, el fundador del Islam.
Él no se hizo llamar Cristo, pero enseñó que era superior a Cristo y es la religión más grande del mundo después del cristianismo. Así que ha engañado a unos cuantos, ¿verdad? Él, por supuesto que es un Cristo, un ungido. Él dice que Él es el profeta enviado de Alá. Eso es ser un Cristo, un ungido. En la historia también han nacido muchos que se han hecho llamar Cristos. No es nuestro tema ahora, pero sí quiero llamar la atención al significado de la palabra Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que es casi como la del español, es Christos. Esa es la palabra en griego, Christos. De ahí viene nuestra palabra en español. Y esa es la traducción en el griego, es la traducción de la palabra original en hebreo que es Mashiach, terminado en J. Mashiach. En español significa Mesías y significa el ungido de Dios. Eso es lo que significa la palabra Cristo. ¿Está claro? Hoy hay muchos que se han autoproclamado ungidos de Dios. Falsos ungidos realmente. Entiéndase con esto, falsos apóstoles. Es decir, supuestos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles verdaderos. Se hacen pasar por profetas. Es decir, supuestos profetas que se hacen pasar por profetas verdaderos. Se hacen llamar los ungidos de Dios. Así cuando Jesús dijo que vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo, no solo estaba hablando de personas que se iban a proclamar literalmente con el nombre de Cristos, sino también aquellos que se iban a presentar como los ungidos de Dios, los Cristos. ¿Me hago entender? Yo lo escuché muchas veces en forma de amenaza. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero yo sí lo escuché. Lo escuché literalmente, los escuché decir, ay de aquel que se atreva a decir algo malo contra el ungido de Jehová. Y estaban hablando de ellos mismos. Se referían a ellos. Era una amenaza. No se vayan a atrever a decir algo en contra del ungido de Jehová. Y así han manipulado a muchas personas. Y muchos no se atreven a decir nada contra el pastor. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Falsos cristos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Salgan corriendo de esas iglesias. No se les vaya a ocurrir asistir a una iglesia de estas, volverse miembros de estas iglesias. No, hermanos, tienen que perseguir la verdad. La verdad los persiguió y la verdad los alcanzó. Por eso están aquí ustedes. Y ahora ustedes persigan la verdad y no la dejen. Compra la verdad y no la vendas. Así, hermanos, entonces muchos hoy día se llaman apóstoles, profetas. Quiero animarles a que los que tengan a bien escuchen las grabaciones que tuvimos el año pasado en la escuela sobre el tema de las Escrituras. Ahí estuvimos hablando bastante en detalle sobre cómo se formó el Antiguo Testamento y cómo se formó el Nuevo Testamento, cómo es que nos llegó la Biblia, cómo es que nos llegó la palabra de Dios. Ahí podemos fundamentar mucho mejor nuestra fe para saber por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero animarles, los que tengan esa disposición, con mucho gusto puedo compartirles esas grabaciones de esas clases que tuvimos en la escuela. Y de paso les animo para que se conecten a la escuela. Este año estamos hablando de los fundamentos de la verdad.
Ese es nuestro gran tema. Y el primer tema es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Y de eso estamos hablando. Muy bien, continuemos. Hermanos, hoy día, por tanto, es muy importante distinguir entre los falsos y los verdaderos. Jesús dijo, los conoceréis por sus frutos. Y Balaam es un gran ejemplo de alguien que parece verdadero, pero es falso. Esto lo tenemos aquí en el libro de Números, en los capítulos desde el 22 hasta el capítulo 24. Así que vamos a estar por algunos domingos hablando de este tema, de Balaam, y aprendiendo algunas lecciones de la vida de Balaam, para nuestra vida, para nuestro tiempo. Y el primer tema en el que vamos a adentrarnos lo he llamado la necesidad de distinguir entre verdad y simple imaginación. Tenemos que aprender a distinguir entre qué es verdad y qué no es verdad. Lo que no es verdad puede ser cualquier otra cosa. Puede ser simple imaginación. Puede ser la afirmación de un supuesto ungido de Dios que dijo X o Y cosa y todo el mundo se fue detrás de eso. Así que, hermanos, es necesario, es inevitable que el cristiano distinga entre verdad y no verdad. ¿Amén? Bien, vamos a comenzar por los versículos 1 y 2. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿De qué nos habla aquí? Para que entendamos esto que vio Balac, tenemos que retroceder hasta el capítulo 21, los versículos 25 al 25. Vamos a mirar esos versículos. Capítulo 21, versículos 21 al 25. Y vamos a ver qué nos dice. Dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Así que le vamos a respetar su territorio. No nos vamos a apropiar de nada de lo de ustedes. Si gastamos agua, te la vamos a pagar. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. ¿Y qué pasó? Y lo hirió Israel a espada, porque Israel no está solo. El pueblo de Dios no está solo. Usted no está solo. Pero ¿sabe qué? Tiene que alinearse con Dios. Si usted no se alinea con la verdad, entonces usted está solo. Alinéese con la verdad. Y usted no estará solo. Amén. 24. Dijimos que hasta el 25, ¿verdad? Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Bueno, no era solo eso. En Deuteronomio capítulo 22 leemos que Dios le dijo de forma muy clara a Moisés, y Moisés se lo dijo al pueblo, no vayan a tocar a los amonitas, ni a los moabitas.
Así que el miedo de los moabitas era imaginario solamente. Estaba infundado. Miedo de la verdad. No, Dios había mandado no tocarlos. Así que Israel no iba a tocar a los moabitas. Pero ahora los moabitas están llamando a alguien para que los maldiga. Sigamos acá. Y los hirió, versículo 24, y los hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. 25. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Esto fue lo que conoció el rey de Moab, Balac. Esto es lo que nos dice aquí el versículo 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Bueno, hermanos, sigamos, continuemos. Este Balaam definitivamente era un personaje muy famoso. A ver, veámoslo en los versículos 3 y 4. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Como ya dijimos, una angustia infundada, ¿no? Investigar. Bueno, vamos a hablar un poquitico más adelante de esto. Pero no investigaron. Nos pasa muchas veces que no investigamos. Hay que investigar. La Biblia da un consejo sabio en Proverbios. Justo parece el primero que aboga por su causa, hasta que viene el otro y dice otra versión. Tengámoslo en cuenta. Es la palabra de Dios. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. ¿Por qué a los de Madián? Son los moabitas. Porque eran muy amigos, se apoyaban. Pero no olviden que el suegro de Moisés era madianita. ¿Cómo es esto? Aquí va a haber un conflicto complicado, ¿no? Pero eran muy amigos de los moabitas. Y entonces dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Entonces les decía que este Balaam era definitivamente un personaje muy famoso, reconocido y respetado mundialmente. Tanto así que Balac envía por él a príncipes a una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros. Leamos en los versículos 5 y 6. Dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Más adelante nos va a decir que era el río Éufrates. Y era el río más grande por ahí. Así que sin duda era cerca al río Éufrates, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces, hermanos, estamos diciendo que este Balaam era un personaje definitivamente muy famoso, reconocido y respetado mundialmente. Tanto así que Balac envía príncipes moabitas y príncipes de Madián, que eran amigos. ¿Para qué? Para mandar a llamar a este hombre llamado Balaam. Los envía a una distancia que está a unos 1000 kilómetros.
No habían carros, acuérdense, ni aviones en ese tiempo. Era en camellos que andaban. Hermanos, parece que estos eran hechos conocidos. Aquellos que habían sido malditos por Balaam se habían convertido realmente en víctimas de su maldición. Y aquellos que habían sido bendecidos por Balaam habían visto la prosperidad de una forma indiscutible. Y aquí quiero hablar de un subpunto, y le vamos a llamar Balaam un ejemplo de lo que Dios puede permitir para glorificarse más a través de su pueblo. Notemos todo lo que Dios puede permitir, en este caso, el caso de Balaam, permitiendo a este adivino. A ver, comenzamos a verlo ahí en el versículo 7, 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. ¿Lo ven ahí? Los de Moab y los de Madián también, con las dádivas de adivinación en su mano. Era un adivino. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Así que aquí tenemos que era un adivino, un agorero. Veámoslo en el capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. ¿Ve? Era un agorero también. ¿Y qué dice la palabra de Dios de los agoreros y adivinos? Que están condenados por Dios. Dios condena este tipo de prácticas. El pueblo de Dios tiene que levantarse en contra de esas prácticas. Escuchen, hermanos, el pueblo de Dios no puede apoyar ese tipo de prácticas. ¿Está claro? Ya nos estamos dando cuenta que Balaam era un profeta falso. Un hombre famoso, reconocido, con mucha reputación, se le cumplían las cosas. Pero eso, debemos saberlo, no es suficiente para que pensemos que por tanto es de Dios. No, el diablo también puede hacer que se cumplan cosas si Dios se lo permite. Sí, ¿y con qué fin lo puede permitir? Sí, para Dios glorificarse más en medio de su pueblo. Es para eso que lo hace. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, claro, hermanos, el hecho de que se cumpla todo lo que dice no significa que sea de Dios. Lo del diablo también se puede cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo puede permitir y puede ser parte de su plan. Y este es el caso de Balaam. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué Balaam realmente hacía estas cosas? Vamos a irlo conociendo. Por favor, vayamos a la carta de Judas, el versículo 11. Judas solo tiene un capítulo, entonces no es necesario decir capítulo 1 porque no tiene un capítulo 2, solo tiene versículos. Judas, el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y ojo a esto, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué era Balaam? Un interesado en dinero. Eso era. Hermanos,
El Espíritu Santo por medio de Lucas en el libro de los Hechos también nos habla de un tal Simón que era mago e intentó usar el poder del Espíritu Santo para lucrarse. Esta historia la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos al 24, versículos 9 al 24. No lo miremos ahora para no detenernos tanto. Solo quiero citar los textos por si alguien está tomando notas o alguien quiere abrir la Biblia después y confirmar. Sí, les animo a que lo hagan. Y él intentó, se volvió cristiano, se hizo bautizar. Y estaba ahí pendiente con Felipe, el predicador, que era un diácono de la iglesia. Y entonces enviaron los apóstoles a Juan y a Pedro a Samaria, donde estaba este Simón. Y allá cuando Simón vio que los apóstoles, Pedro y Juan, colocaban las manos sobre los cristianos, y los cristianos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban extraordinariamente, y hablaban también, sí, en otras lenguas, sí. Ahora no es nuestro tema, pero les animo a que cuando tratemos ese tema no se lo pierdan. Y entonces Simón, emocionado, que era un mago también y era respetado como alguien que era de Dios. Este es el poder de Dios. Entonces Simón le ofreció dinero a Juan y a Pedro para que le dieran ese poder para él también hacer lo mismo. Y Pedro no tuvo paciencia y le respondió: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios se puede comprar con dinero. Las cosas de Dios no se pueden comprar con dinero. Sépanlo, sepámoslo, sépalo, cristiano. No se puede comprar con dinero las cosas de Dios. No se puede negociar con las cosas de Dios. Quiero referirme a un caso solamente en la historia. Entre los años 816 y 896 de nuestra era, vivió un hombre que llegó a ser papa, conocido como el Papa Formoso, a quien, escúcheme bien, desenterraron después de 8 meses de muerto para hacerle un juicio al cadáver. Lo desenterraron, lo colocaron en una silla papal, lo vistieron con toda la indumentaria del Papa y ante una asamblea de obispos y nobles de Roma le hicieron el juicio. Habiéndole hallado culpable, le cortaron los 3 dedos con los que los papas imparten la bendición, y luego arrojaron el cadáver al río Tíber. Eso es historia real, hermanos, eso no es invento. Léanlo, búsquenlo en la historia, lo van a encontrar. Se llamaba el Papa Formoso, y todo esto lo hicieron por dinero, por el poder y por la fama. Esto es solo un ejemplo, pero toda la historia está repleta de cómo los obispos competían con lujos, competían con los duques más adinerados en Europa. Esto no se puede negar, eso es historia, hermanos. No estoy despotricando de nadie, estoy diciendo lo que ha sucedido en la historia. Pero ¿qué decimos del día de hoy? También no sucede nada diferente. Hay pastores hoy día, muchos de ellos se hacen llamar profetas y apóstoles y se han vuelto ricos usando el nombre de Cristo para hacer milagros, profetizar, manipular e impresionar a la gente con sus espectáculos. Por eso, cuando hay críticos afirmando que los pastores son comerciantes de la fe, hermanos, tenemos que admitir que lamentablemente en muchos casos es así, sí. Solo que hay muchas iglesias y pastores que no son comerciantes. Entre esas muchas iglesias, gracias al Señor, está la nuestra. La nuestra no comercia con la fe.
Valga aquí aclarar, esta iglesia le paga un salario al pastor y él no es el tesorero. El tesorero de la iglesia aquí es un profesional de la contaduría. Aclaro de paso que no soy pastor de la iglesia. Algunos me llaman pastor, pero no recibo salario de la iglesia. El hermano Alberto tampoco. Él predica aquí seguido, pero no recibe salario de la iglesia, como yo tampoco. Entonces hacemos esa aclaración. Pero el pastor oficial, nuestro hermano Edgar, él es el pastor oficial y él sí recibe un salario y él no es el tesorero. Él no maneja el dinero. Hay una contabilidad clara. Los diezmos y ofrendas, con ellos tampoco se hace lo que el pastor quiera. No. Se toma una decisión en grupo. Y si la iglesia quisiera intervenir y decir, ¿por qué no invierten en tal cosa? Claro que los oímos. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene derecho a decir en qué se gasta el dinero. ¿Comprendido, hermanos? No, aquí no se comercia con la fe. ¿Queda claro? Y hay muchas iglesias así, pero lamentablemente hay muchas también comerciantes. No hay que negarlo. Así que no discuta con las personas que dicen que los pastores son comerciantes y negociantes y están ahí por dinero. Dele la razón, dígale sí, lamentablemente en muchos casos. Pero en otros muchos casos no es así. Dígaselo. Amén. Regresemos a nuestro tema. Estábamos hablando de que Balaam es un ejemplo de lo que Dios permite, pero que no es de Dios. Lo permite para glorificarse a través de su pueblo. Esto lo vamos a estar viendo seguido en esta serie a través de todos los pasajes que vamos a leer aquí en Números. Quiero mencionar otro ejemplo de estos casos que Dios permite. Faraón es otro ejemplo de lo que Dios permite para glorificarse a través de su pueblo. A ver, todos recuerdan lo que pasó con Faraón e Israel, ¿verdad? Bien, solo leamos un texto en Romanos capítulo 9, versículo 17 para decir lo asombroso que Dios dice acá. Romanos capítulo 9, versículo 17. Se me perdió aquí en la Biblia, pensé que lo tenía apartado, pero no. 9:17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya. Faraón endureció su corazón y Dios lo dejó. Y hasta Dios le colaboró, le ayudó en lo que su perverso corazón quería. Por eso dice la Biblia que también Dios endureció su corazón, endureció el corazón de Faraón. Ahí pueden confirmarlo ustedes mismos leyendo el libro del Éxodo. Varias veces dice que Faraón endureció su corazón. Pero también dice varias veces, mas Jehová endureció el corazón de Faraón. Esto no significa que Dios pervirtió a Faraón, no. Esto significa que Dios hizo exactamente lo que Faraón quería en su corazón. Así que Dios le colaboró, Dios le ayudó. Y así Dios endureció también el corazón de Faraón. ¿Está claro? Dios se glorificó en medio de su pueblo gracias al endurecimiento, gracias a este hombre rebelde, a este que no quería dejar ir libre al pueblo. Dios se glorificó a través de juicios contra Faraón. ¿Para qué? Para que su pueblo confiara más en su Dios.
Y esto es exactamente lo que va a hacer Dios ante su pueblo en este momento con Balaam. Le va a demostrar a su pueblo cómo los intentos de este hombre por maldecir al pueblo de Dios van a fracasar totalmente. Porque nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Y este era el caso de este pueblo. Versículo 12. Veámoslo ahí en el capítulo 22 de Números, versículo 12. Dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Hermanos, ¿pero qué decimos de nosotros? ¿Qué hay de usted? ¿No es que usted es bendito? ¿Ha leído usted la palabra de Dios donde dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Ha leído esto que dice que nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Eso es para saltar de la silla, hermanos. Usted es un bendito de Dios. Usted es una bendita de Dios. Y no hay nadie que pueda levantarse contra usted, ni hay arma que pueda prosperar exitosamente si usted está alineado con Dios. Si se aparta de Dios, claro que le va a doler. Si usted es un hijo de Dios, Dios sí, tal vez lo deje, pero no lo va a dejar mucho tiempo. Tal vez tenga que derribarlo, tal vez tenga que tocarle lo que más le duele, pero usted vendrá porque vendrá. Porque la salvación, bendito sea su nombre, la administra Él, no nosotros. Y llegaremos a su presencia y le veremos cara a cara, sí o sí. Aleluya. Así pues, hermanos, a manera de conclusión, que Dios nos dé la gracia de crecer y fortalecernos en el poder de su fuerza para que confiemos en Él y solo en Él. ¿Cuánto lo necesitamos en un día como hoy de elecciones? Confiar solamente en Cristo. Ayer en la oración, hermanos, qué bendición está haciendo estas reflexiones el día de oración, el día sábado. No se lo pierdan. Ayer en la oración estábamos hablando de la fe de David. ¡Qué gigante este! ¿Cómo le dice a Saúl? Mire, le pone el espejo a Saúl para que se mire él mismo. Y le dice en la cara: si es Dios el que te provoca para que me persiga, pues que Dios reciba la ofrenda. O sea, agacho mi cabeza y que así sea. Pero si son hombres malvados los que tratan de buscarme y hacerme mal, si es la maldad del hombre, entonces que Dios devenga eso. Que Dios demande eso. Y eso claro que incluía a Saúl, por supuesto. Porque Saúl sabía que David había sido el ungido de Dios. Saúl sabía que él era un impostor en ese momento. Así que lo que hizo David fue hacerlo mirarse en el espejo. Así debemos evangelizar los cristianos. Hay que ponerle el espejo de la palabra de Dios a las personas y decirle: mire lo que dice Dios, y que él mismo se mire. Esto no lo digo yo. No, ¿quién soy yo para que lo diga? Esto lo dice Dios. Hermanos, ¿cuánto necesitamos confiar en Dios un día como hoy? Sí, yo quiero un país
donde pueda andar tranquilo por cualquier parte de Colombia. Yo soy caqueteño, pero en este momento no puedo ir al Caquetá. No puedo. Yo quiero un país donde pueda andar tranquilo. Pero, ¿en manos de quién está eso? Eso está solo en manos de Dios. Ahora, hermanos, quiero decirles esto. Los cristianos podemos hablar, dialogar, debatir. Lo que no hacemos es proselitismo, y mucho menos desde el púlpito. Acá desde el púlpito, jamás nadie debe decirle a ninguno de ustedes por quién hay que votar. No, lo que sí podemos decirles es que voten conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. Voten por aquellos candidatos que apoyen la verdad de Dios, que la defiendan. No aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Eso sí lo podemos decir. Pero no, nadie debe decirle desde aquí por quién votar. ¿De acuerdo, hermanos? Y también quiero animarles a que dialoguen. Conmigo pueden dialogar. Pregúntenme. Yo estoy dispuesto a dialogar. No tiene nada de malo eso. Debatir. No, hermanos, eso no es prohibido. Lo que no debemos hacer es hacer proselitismo desde el púlpito. Eso no debemos hacerlo de ninguna manera. Por eso no damos espacio a ningún político aquí a que promueva lo de él. No, porque aquí se predica la palabra de Dios solamente. Entonces, yo quiero animarlos, hermanos, a que dialoguen. No se cohíban de dialogar, de debatir. Esto es importante. No nos cerremos a no hablar de estas cosas de forma individual o incluso en grupos. Solo que no lo hagamos aquí en el púlpito. Pero les tengo una noticia. Por favor, mucha atención. Lo más grande, lo más poderoso que podemos hacer, lo más contundente que podemos hacer, ni siquiera es debatir, ni exponer nuestros puntos de vista, ni en privado ni en grupos. Lo más grande que podemos hacer es postrarnos y humillarnos. Si mi pueblo se humillare y clamaren y oraren, yo oiré desde los cielos. Eso es lo más grande que usted cristiano puede hacer. Yo quiero animarles a que hablen, a que dialoguen conmigo si quieren. Hablemos de política, sí, en privado o en grupo, sí, hablemos. ¿Por qué no? Pero, repito, lo más grande que podemos hacer, ni siquiera es eso. Lo más grande que podemos hacer es ¿qué? Por favor, búsquenlo. Segundo de Crónicas 7:14. Dígalo, hermano. Yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos. Y de último, quiero recomendarles que lean Apocalipsis 8 al 11, los capítulos 8 al 11. La lección, una de las lecciones más grandes ahí en estos capítulos es que el cristiano reina. No gobierna Satanás, gobernamos los cristianos con el poder de la oración. Dios nos bendiga, hermanos, y que el Señor nos dé entendimiento. Un abrazo para todos.